Hola a todos, soy Ana María Ospina, una apasionada dibujante de letras. Y hoy, en nuestro sábado perpetuo, hazlo tú mismo en casa, te voy a enseñar a usar el lettering para crear algo muy especial. Gracias a Bodega con Fama, la Casa del Emprendimiento Creativo y Cultural, por este espacio. Antes de comenzar, les recuerdo el lavado de manos como medida de prevención. ¿Lo hacemos antes de comenzar? Yo creo que sí. Vamos. Para comenzar, me gustaría contarles qué es el lettering. El lettering es el arte de dibujar letras. Y para hacerlo, lo que usamos es unos principios que vienen desde el tema de caligrafía. Eh, ya teniendo como base esos principios, pasamos a dibujar esas características de las letras que queremos resaltar. Entonces, a continuación les voy a contar más sobre eso. Para empezar, entonces vamos a ver esos dos principios. El primero de ellos es que siempre que yo realizo un trazo hacia arriba, voy a subir de forma delgada o fina. Mientras que si yo realizo un trazo hacia la parte inferior, este trazo siempre va a ser ancho o grueso, es decir, va a tener mayor peso. Esto no solo aplica para líneas verticales, sino también para líneas inclinadas o diagonales. Entonces, nuestros principios es que yo siempre, cualquier trazo que realice hacia arriba va a ser un trazo delgado, mientras que los trazos que dirija hacia abajo van a ser gruesos, o sea, de mayor peso. Vamos a iniciar nuestro primer alfabeto. Es la letra tipo script. Esta letra tipo script es algo similar a la que conocemos como la letra cursiva. Se diferencia en que generalmente la letra script se realiza trazo por trazo, mientras que nuestra letra cursiva, cuando aprendimos en el colegio, generalmente era una letra continua. Pero teniendo en cuenta que son unos trazos similares, eso es lo que vamos a hacer. Lo que les recomiendo es que en su hoja, ya sea blanca o cuadrada, tengan una línea continua que va a ser nuestra línea base. Si también quieren, podrían tener otra línea doble que nos indicaría cuál es la altura del trazo que vamos a dibujar. Entonces, para iniciar voy a empezar con la letra I. Para hacer la letra I generalmente podemos escribirla de la siguiente manera. Es un trazo ascendente y después un trazo descendente. Teniendo en cuenta el principio de caligrafía que vimos anteriormente, nos dimos cuenta que todos los trazos que son ascendentes son delgados, es decir, no tienen ningún tipo de peso, mientras que los descendentes son más gruesos. Entonces lo que hacemos es que tratamos de duplicar o extender la forma que tenemos de imagen de la I y dibujamos suavemente un trazo que sería muy similar al que dibujamos inicialmente. Cuando hacemos esto, miren que de alguna manera lo que creamos es que la I no tiene un solo como peso durante toda su escritura, sino que le estamos agregando un carácter que le genera como una especie de contraste, es decir, algo que nos muestra o nos deja ver que es una parte mucho más ancha y gruesa, mientras que tenemos una parte más delgada. Y así es que construimos, por ejemplo, la letra I. De esta manera, una letra similar sería, por ejemplo, la letra U. Entonces yo dibujo la letra U sin ningún tipo de peso, ¿cierto? De la manera como la escribo siempre, y después hago el análisis. Entonces yo subo delgado. Miren que aquí yo bajo grueso, como hasta la parte media, aquí vuelvo y subo, que sería delgado, y nuevamente bajo. Entonces eso quiere decir que yo tengo que agregar peso generalmente en esta parte media de ambas bajadas. Eso quiere decir que yo subo delgado en esta parte que trato de duplicar y dibujar nuevamente, bajo grueso, hago mi curvita, de aquí subo delgado hasta la parte superior, nuevamente duplico y bajo grueso. Y si quieren pueden hacer como este tipo de sombreado para que les ayude a verificar que posiblemente estén tratando de tener
unos trazos que sean como del mismo grosor o ancho, que eso es lo que se espera un poquito, de que sean muy similares. Miren que de esta forma que construimos la I y la U, también podríamos estar haciendo la V y la W, por ejemplo. Incluso miren que la letra T sería muy similar, porque yo subo delgado y bajaría grueso. Entonces miren que acá yo duplico nuevamente, hago mi curva y aquí podría, por ejemplo, tener esta barra media. Recuerden que como estamos dibujando letras, ustedes pueden hacer modificaciones, pueden borrarlas, pueden como empezar a darles cariñito y a tenerlas como con los trazos que a ustedes más les gusten y más bonitos. Entonces miren que estas letras hacen parte de una familia, entonces todas empiezan a construir de la misma manera. Ahora, por ejemplo, dibujemos una letra A. Miren que la letra A sería un círculo y además nuestro siguiente trazo para conformarla. Aquí me adelanté. Entonces miren, si yo analizo el círculo, yo empezaría de derecha a izquierda, entonces subo delgado, justo en la mitad podría empezar a replicar esta misma forma que es mi curva y miren que en este punto volvería a subir, o sea, a hacer un trazo ascendente. Recuerden que siempre dibujamos la parte gruesa en la parte de bajada, entonces miren que simplemente analizando cada una de las porciones de este círculo podemos dibujar la parte más gruesa o pesada que le corresponde al círculo. Entonces empezamos, sube delgado, aquí bajo grueso, entonces miren que replico el trazo, llego hasta la parte inferior media y aquí subiría delgado. Miren que este que yo tengo acá, este trazo, es muy similar al de la I. Entonces miren que vuelvo a replicar porque si yo, por ejemplo, taparía esta parte de acá, se dan cuenta que es como una I nuevamente. Entonces miren que volvemos a hacer lo mismo de replicar debido a que este trazo es el que va hacia abajo. Eso para mi A, pues por ejemplo mi C también sería una media luna. Entonces miren que también yo lo que hago es subo delgado hasta la parte media, duplico hasta la parte inferior. Recuerden que estas son curvitas, no las vayan a hacer cuadradas. O sea, la idea es que ellas siguen la forma del trazo que estoy tratando de replicar. Eso para, por ejemplo, las letras O, la C, la E, la A, que hacen parte de este grupo. Ahora, si por ejemplo vamos a trabajar con letras ascendentes, por ejemplo una B, una D, miren que yo lo que haría es que hago un trazo de bajada, por ejemplo bajo, y después haría mi círculo, ¿cierto? Entonces miren, analicémoslo. Vamos, primer trazo, bajo, grueso. Entonces miren que yo aquí duplico el trazo y miren que lo dibujé por fuera porque la idea no es que este trazo que dibujé nuevo interfiera en la forma del círculo. Ahorita les muestro cómo no se debería hacer. Entonces lo dibujo y después voy a analizar esta B. Miren que esta B yo la puedo empezar a dibujar desde la parte inferior, o sea que voy de izquierda a derecha. Como voy de izquierda a derecha, cuando dibujo esta B, ¿sí lo ven ahí? Entonces nuevamente a parte media y duplico el trazo hasta la parte media inferior y ahí ya me queda. Entonces miren que cuando están conformadas por dos, yo analizo cada uno de los componentes de la letra. Es decir, por ejemplo, hagamos una D. Entonces miren que cuando hago la D está conformada por un círculo que empiezo de derecha a izquierda y además por el trazo descendente, que es un trazo amplio, que es muy parecido al de la T, por ejemplo. Entonces lo dibujo grueso, voy hasta la parte media en curva y después analizo mi círculo. Entonces miren nuevamente,
Mi círculo empezó en la parte derecha, voy hasta la parte media, bajo y lo dibujo. Y ahí tenemos la D. Entonces miren que empiezan a tener familias y formas muy similares, y lo que trato de hacer es replicar los principios básicos de subo, delgado y bajo, grueso para todas las letras. Por ejemplo, hagamos una que sea descendente. Recuerden que estas son letras ascendentes. Traten de que todas tengan el mismo tamaño, que la altura de las letras como minúsculas o esta franja sea para todas del mismo tamaño. Por eso les recomiendo que si inicialmente ustedes quieren trazar esta línea que les va a ayudar como a que todas les queden muy parejitas, lo pueden hacer, y que tanto las ascendentes como las descendentes, que es la que vamos a dibujar ahorita, puedan tener como los mismos tamaños. Aquí me voy a cortar un poquito para que lo puedan ver mejor. Entonces, por ejemplo, dibujemos una J. Si yo voy a dibujar una J, ella tiene una porción en la parte media y otra en la parte descendente. Entonces yo subo delgado, después bajo, en este caso sería grueso, pero recuerden que nuestros colores, lápices y marcadores convencionales no nos generan un trazo inmediato, sino que lo vamos a dibujar. Entonces miren que esa es mi J. Entonces, análisis, subo delgado, voy para el siguiente trazo, bajo grueso. Entonces miren, yo aquí duplico la forma que veo, descendente de bajada, llego hasta la parte media del círculo. Si quieren, aquí pueden de pronto borrar y correr un poco el primero que dibujamos, y después le hacen el circulito. Y esa sería nuestra descendente J. Miren que como es, por ejemplo, familia de la Y, de la G, de la Q, entonces miren que si yo fuera a hacer una G, la G estaría compuesta por un círculo, que ya hemos visto cómo es en análisis. Yo subo delgado, bajo grueso, entonces aquí dibujo la parte más pesada de la letra y replicaría esta misma forma para hacer mi G. Entonces miren que yo bajo, doy mi giro, subo y ya llega el momento de que la convierto. Entonces miren que acá ya duplico y genero el efecto de contraste entre los dos trazos delgados y gruesos, que es lo que caracteriza muchísimo a este tipo de letra. Entonces la letra tipo script se parece mucho a la que escribimos, por ejemplo, cursiva. Las personas que la saben hacer pueden utilizar el tipo de letra que manejan usualmente, que aprendieron en el colegio. Por ejemplo, la letra X, que me gustaría mostrárselas. Por ejemplo, yo en esa puedo hacer subo delgado, bajo grueso y subo delgado. Entonces miren que acá en esta parte media yo les regalaría la parte gruesa hasta la curvita, y esta la podría cruzar delgada. Por ejemplo, para la S, yo subo delgado, bajo grueso y puedo volver a hacer como la salida. Analizo cada trazo, entonces subo delgado, replico, y miren que aquí les queda dibujada ya una letra que se caracteriza por tener un alto contraste entre delgados y gruesos. Eso quiere decir que mis delgados son muy delgados y mis gruesos son muy anchitos. Entonces miren que eso es lo que buscamos con como este dibujo de letras y usar este tipo de principios. Es convertir nuestras letras convencionales. Por ejemplo, les voy a escribir la palabra hola. Miren que si yo escribo la palabra hola, yo ya me acostumbré mucho a separar trazos y a escribir como uno a uno, como ustedes lo están viendo en este momento. Al principio, de pronto si escribes muy generalmente con letra cursiva, te va a parecer muy difícil hacer la separación. Yo lo hago porque para mí es más fácil hacer como el análisis de esa manera. Entonces yo te recomendaría que si es posible traten de hacerlo trazo a trazo. De todas formas, si ustedes empiezan a escribir como de forma convencional, sin parar, que sería como algo así, no se preocupen, miren que al final uno como que también alcanza a obtener estas formas. Entonces de nuevo subo delgado, y aquí en mi H bajo grueso,
Yo aquí puedo hacer, por ejemplo, una modificación, puedo mirar si quiero que salga de acá de la parte media o de la parte inferior. Aquí vuelvo y puedo dibujar esta parte gruesa tanto a hacia el lado derecho como el izquierdo. No hay una regla única que te diga cuando estás haciendo una palabra completa hacia qué lado debes dirigir este dibujo que le añades o este trazo que le añades a tu letra. Tú defines hacia dónde de pronto tienes más espacio y dónde te queda más fácil. Por ejemplo, miren que esta yo la hice de manera interna, ¿cierto? Hacia el lado derecho. Esta, por ejemplo, miren que también la puedo enviar hacia el lado derecho, de la parte superior media hasta la parte inferior. Ya subo delgado, este sería bajo grueso, lo voy a hacer aquí por dentro, hasta la parte media. Esta ola, por ejemplo, yo también tengo la posibilidad de regalarle como un poquito de ancho o del trazo para que se vea más grueso a la derecha y a la izquierda. Entonces miren que también lo puedo hacer como miti miti. Y miren que también es válido y funciona muy bien. Acá nuevamente en mi análisis, subo delgado, bajo grueso, subo delgado y mi último trazo que sería el de bajo grueso. Nosotros llamamos a las letras sans serif a las letras generalmente que no tienen terminación. Es decir, miren que todo esto que yo escribí acá, miren que no tiene ningún tipo de terminal o algún elemento como decorativo en las partes como donde terminan las letras o donde inician. Entonces, este sans serif viene del francés y sans significa sin. Y entonces esto quiere decir que son letras sin terminación o sin terminales. O sea, sin formas al final o al principio cuando las escribimos. Entonces, para estas letras, ¿se acuerdan que ahorita les hablé un poquito de familias en la letra script? Entonces en la sans serif también pasa. Generalmente lo identificamos con tres formas, que es cuadrado, círculo y triángulo. Es decir, podemos agrupar nuestras letras teniendo en cuenta esas tres formas: el cuadrado, el círculo y el triángulo. Y también lo podemos lograr haciendo como sumas o combinaciones entre ellas. De estas tres formas básicas y las sumas y combinaciones entre ellas tenemos todas las letras de nuestro alfabeto. Entonces es así como, por ejemplo, dentro de los cuadrados encontramos letras como la H, la L, la T, la F, la E y la I, por ejemplo. Miren que en el círculo nosotros tenemos la O, la Q y la C. Y por ejemplo, dentro del triángulo tenemos la A, la V, la W, la X, por ejemplo. Cuando nosotros empezamos a hacer combinaciones entre ellas, podemos encontrar otros tipos de letra. Es decir, si nosotros, por ejemplo, sumamos entre el cuadrado y el triángulo, que se los voy a poner acá, cuadrado más triángulo, podemos obtener como combinaciones de trazos que nos ayudan a conformar nuevas letras. Cuando yo les digo que son como cuadrados, círculos y triángulos, es que los trazos básicos que pertenecen o hacen parte de cada una de estas letras, prácticamente identificamos que son formas que tienen diagonales, por ejemplo en el caso de las triangulares. Es decir, miren que la A tenemos dos formas triangulares que la conforman, al igual que la V. Miren que el círculo hace parte fundamental de cómo escribimos o dibujamos una O, por ejemplo. Y en el caso del cuadrado, miren que la L serían como dos líneas que podríamos como tener dibujadas dentro de un cuadrado. Entonces, cuando yo sumo, por ejemplo, las formas posibles de un cuadrado con un triángulo, puedo encontrar letras como la K, la M, la N, la Y y la Z. Si yo, por ejemplo, quiero agrupar
círculos y cuadrados, miren que aquí pueden nacer letras como la D, la G, la P, la B, U y J. Generalmente hay unas letras que pueden ser como combinaciones entre ellas, es decir, miren que si yo tengo una R, miren que yo puedo considerar que tengo un cuadrado, puedo tener un círculo y además también puedo tener la presencia de un triángulo, al igual que la S. Entonces miren que acá tenemos todo nuestro abecedario agrupado por las formas iniciales en las que podemos como clasificar estos tipos de letra. Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a dibujar una letra por familia, como para que ustedes puedan como de alguna manera tener la idea de cómo podrían construir las letras como adicionales que tenemos. Entonces voy a trazar mi línea guía, voy acá a generar una línea superior y vamos a hacer entonces letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dibujar la H, yo lo que hago es que puedo dibujar como el esqueleto, ¿cierto? O el primer trazo. Acá en cuanto a la barrita, yo esta barra la puedo hacer como en toda la mitad o también puedo usarla un poquito más abajo de la mitad. Listo, es como gusto personal. Entonces miren que yo lo que hago es como duplicar el trazo y si yo lo vuelvo y lo dibujo doble, miren que me va a quedar una letra que no tiene contraste, sino que tiene el mismo peso en todos sus trazos. Entonces miren que yo acá lo que estoy haciendo es dibujando una letra que no tiene terminaciones, miren que no tiene ningún tipo de adorno en sus extremos y que tiene el mismo peso. O sea que no tengo como una diferencia entre ver un trazo grueso y un trazo delgado. Entonces miren que esta hace parte de la familia de la H, del cuadrado, perdón. Entonces la H me da información que yo puedo usar para dibujar, por ejemplo, una E. Miren que yo ya sé que dibujo mi E inicial. Generalmente también puedo dibujarla en la parte inferior, que me quede a esta misma altura. Con la E me pasa que usualmente lo que buscamos es que siempre esta línea media sea más corta que la superior y la inferior. Entonces miren que la dibujo y trato de trazar o dibujar una línea que me dé el grosor o el ancho que ya había dibujado en la H. Entonces miren que esta parte de acá de la H me está dando información muy similar de cómo yo tengo que dibujar la E. Entonces miren que de aquí yo puedo hacer la F, eliminando esta última parte o trazo que hicimos. Entonces miren que todas nos dan información y yo entonces puedo empezar a dibujar una a partir de la otra. En cuanto al círculo, yo puedo, por ejemplo, dibujar algo que sea muy redondito. Por ejemplo, si me gustan una letra como más redonda, entonces puedo tener un círculo que sea como más redondito y entonces acá empezaría como a dibujar como la parte interna, o también podría dibujar como un círculo mucho más recto, como que no sea tan redondito, sino que aquí sea como mucho más plano. Usualmente esta parte puede ser más angosta. Entonces miren que si yo tengo un círculo de estos y por ejemplo quiero hacer una C, podría tener una terminación acá y borrar, por ejemplo, esta zona de acá. Y miren que inmediatamente me queda la C, o también podría manejar una salida diagonal. Entonces miren que ya es como empezar a jugar como con esa forma básica y de ahí en adelante construir las letras una a partir de la otra. Si yo quiero hacer mi A, entonces podría dibujarla inicialmente como mi esqueletico que no tiene ningún tipo de peso, y el paso siguiente es que yo puedo duplicar las líneas
unirlas y empezar a dibujar todos estos trazos que, como les muestro, lo que hacen es darle un peso constante en cada uno de estos trazos que conforman la letra. Entonces miren que es un peso que yo le agrego y no es como esta escritura que ustedes ven acá, sino que aquí ya le doy como una especie de personalidad a la letra, le empiezo a ajustar algunos elementos como para que visualmente sea llamativa y me guste más. Yo podría dibujar entonces inicialmente la línea de bajada, ¿cierto? Y aquí podría entonces empezar a ver hasta dónde la quiero extender, si me gusta hasta la parte media o un poco más abajo, empezar a hacer como una especie de media luna. Miren que siempre estamos duplicando y acá terminar, por ejemplo, como este ojito que ven acá. Miren que la P está también como dentro de la B, entonces miren que la B sería como dibujar acá un poco más afuera, como el segundo como trazo. Y miren que la R, al ser la suma de esas más la diagonal, miren que aquí lo que yo tendría que hacer es dibujar. Y miren cómo una P se convierte en una L. Entonces esto es como muy bonito de hacer, y esto es como la magia del dibujo de letras, que cuando ya como conoces como al principio, mira que tú mismo puedes crear como tus alfabetos y tus letras. Ahora, por eso era que les quería comentar que podíamos de aquí como generar nuevos alfabetos, es decir, no solo uno que sea como continuo con todo el peso, sino que, por ejemplo, yo podría tener este tipo de alfabeto. Miren, por ejemplo, voy a dibujar una V. Entonces dibujo una V inicial, ¿cierto? Miren que yo, si doblo, recuerden que esto es bajo grueso, subo delgado. Si yo aplico este principio también a la V, miren que yo podría bajar grueso acá, dejar este delgadito, y miren que vuelvo a tener el contraste de la letra serif. Entonces miren que yo también puedo aplicar lo de los trazos de gruesos y delgados a este tipo de letras, sino que tengo que hacer el análisis trazo por trazo. Subo delgado, bajo grueso, y miren que inmediatamente volvemos al concepto de contraste, delgado y grueso. Entonces miren que lo puedo hacer con un peso constante, continuo para cada uno de los trazos, o también puedo empezar a aplicar lo de trazos delgados y gruesos para generar estos tipos como de letras. Miren que, por ejemplo, si yo hago la M, sería subo delgado, bajo grueso, yo lo puedo hacer a la mitad o hasta la parte inferior, subo delgado y bajo grueso. Entonces miren que acá yo lo que haría es duplicar el trazo. Aquí subo delgado, aquí bajo grueso, y miren cómo ya esta M tiene incorporada la característica o el principio que vimos ahorita en la sans serif, en la script, perdón. Recuerden que todas estas letras las conocemos como sans serif porque no tienen terminaciones. Pero entonces, si yo quiero convertir, por ejemplo, estas 4 letras que tengo acá en serif, o sea, con terminación, lo que yo hago es que puedo agregarle, por ejemplo, unas líneas en las terminales, y miren que aquí ya empiezo a tener un nuevo abecedario. O sea que yo aquí podría tener, con lo que hemos visto, 3 tipos de abecedarios. Miren que yo puedo hacerlo acá, y puedo generar estas que ya tienen como esta característica, y miren que no tiene que ser pues solo delgado. Yo aquí, por ejemplo, puedo agregar peso a esta parte de abajo inferior, y de esta manera tratar de que esta serif o esta terminal que le puse vaya más acorde como a la forma de la letra que tengo, que es una letra que tiene un ancho continuo, ¿sí? Ahora vamos a analizar letras minúsculas. Recuerden que es como muy similar como la metodología
que se puede emplear para dibujarlas a lo que ya hemos visto, que es como un resumen aquí chiquito. Recordemos, todos los trazos ascendentes son delgados, los trazos descendentes son gruesos, siempre, siempre. Si queremos que las letras tengan un alto contraste, o sea, es decir, que podamos ver como la diferencia entre los dos. Si queremos que dibujar en círculos, recuerden que depende mucho si lo dibujamos de derecha a izquierda, por ejemplo. Miren que derecha a izquierda, yo la parte gruesa lo que hago es de la parte media a la parte media dibujar como una especie de media luna replicando la forma que tengo. Pero si yo, por ejemplo, dibujo un círculo de esta manera y empiezo en el lado izquierdo, miren que ahí la parte gruesa iría hacia el lado derecho. Además, lo que vimos fue que tenemos las letras script, que son como las cursivas, que lo que buscan es que una letra esté justo conectada con la otra. Que una de las recomendaciones es que traten de realizarlo trazo a trazo y letra a letra para el análisis de dónde ingreso gruesos y delgados. También vimos las letras sans serif, cómo venían de formas de cuadrado, círculo y triángulo, cómo esas formas se suman y podemos como generar familias de letras que tienen información de la primera que dibujemos y que nos ayudan a establecer cómo sería nuestro alfabeto. Después le hicimos unas modificaciones teniendo en cuenta el tema de gruesos y delgados para generar también unas letras o otro abecedario que no tuviera como un peso constante. Y al final les mostré cómo también letras como que tuvieran alto contraste, podríamos colocarles terminales para que se conviertan en sans serif, o también si tienen como un peso muy similar en todos los trazos, que podríamos también agregar esas terminaciones para hacerlas como con algún tipo de elemento adicional que ayuda a decorar un poco más. En cuanto a letras minúsculas, pues la verdad es que se aplica más o menos este mismo principio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una E, yo dibujo primero como el esqueleto o la forma básica que estoy manejando de la letra, y después viene mi análisis. Por ejemplo, si yo quiero que tenga alto contraste, entonces miren que yo esta la dibujé de esta manera. Yo hice esta parte recta, hice esta curva y finalmente bajé. Entonces yo en estas no ingreso ningún tipo de información de gruesos o delgados. Generalmente lo manejo entre delgados y medianos usualmente. De aquí ya subo delgado. En la parte media recuerden que hago mi giro, duplico y llego hasta la parte media inferior. Si ya de pronto yo quiero empezar como a dar como otros tipos de formas y maneras, miren que yo podría dibujar mi E y también estoy en la posibilidad de dibujar como una especie de borde a toda la letra, que me da como un peso constante o un grosor constante a todo el trazo que realizo. Entonces miren que por ejemplo ahí dibujé la E. Recuerden que esta E viene de la familia del círculo, por ejemplo. Entonces yo también podría dibujar una O de esta misma manera. Sería cerrando como toda esta circunferencia. Miren que también es la C, podría estar dentro de esta familia, borrando estos elementos de acá y por ejemplo dejando esta línea recta. Ahí tenemos esa I. Si por ejemplo yo quiero hacer la I, miren que yo puedo tener una I recta, ¿cierto? A la que le puedo dibujar el punto. También podía tener una I curva. Aquí es donde viene como un momento de creatividad, de que ustedes como que empiecen a volar con formas, con maneras como posibles.
Para la Z, por ejemplo, hay algunas recomendaciones pues como mucho más técnicas, en donde me dicen que usualmente de pronto se espera que la parte de abajo sea un poquito más grande que la de arriba, además que de pronto esta diagonal sea un poco más pequeña en ancho que de pronto estas partes superiores. Eso ya es como de pronto ya aprender como algunas como tips adicionales y como un poquito más de ajuste como de estas formas, pero yo creo que con lo que hemos visto hasta el momento es suficiente y estamos listos para nuestro proyecto. Vamos a hacer la frase de nuestro proyecto y para esa frase decidí algo que me pareció muy particular, que me llegó en estos días, y fue una reflexión muy muy bonita que decía que nosotros también podemos contagiar amor, podemos contagiar solidaridad, podemos contagiar empatía, podemos contagiar sonrisas, alegría. Entonces me parece que es una frase muy muy poderosa y hoy quiero que nuestro proyecto, que puede convertirse en una tarjetica o en una frase o en un cuadrito que tengan en casa o que puedan regalarle pues como a un ser querido, sea contagia empatía. Sin embargo, ustedes pueden ahí en casa cambiarla si quieren, pueden como utilizar la frase que ustedes quieran o cambiar el empatía por amor, solidaridad, alegría. Pues ya ustedes son libres pues como en lo que quieran escribir. Sin embargo, mi propuesta es utilizar la palabra la frase, perdón, contagia empatía. Entonces, generalmente lo que usualmente hago para empezar como ya a definir cómo escribir como un letrerito es que me gusta escribir la frase y además también me gusta contar cuántas letras tiene. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tiene contagia. Y empatía tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que miren que en cuanto al tema de extensión, son muy muy similares. Y lo otro que me gusta hacer es empezar a pensar como en formas y maneras. Lo que vamos a hacer es que la idea es principalmente es que tengamos pues como pues que trabajemos sobre una hoja tamaño carta, que posiblemente podamos dividir en dos secciones. Podemos utilizar, por ejemplo, en la parte superior como una hoja de color, si quieren, y aquí, por ejemplo, un papel periódico o de regalo, y que sobre esta primera franja, por ejemplo, escribamos la palabra contagia y en la parte inferior empatía. Que utilicemos dos tipos de letras que aprendimos el día de hoy y me gustaría mucho que en esta empatía, por ejemplo, podamos utilizar como nuestras tijeras, o sea que escribamos cada una de las letras, después hagamos como recorte de esas letras y que de fondo podamos utilizar, por ejemplo, el periódico o papel de color para que en el fondo se vea esos colores y que empatía esté recortadito. Mientras que lo que haríamos es escribirlo encima de la hoja de color. ¿Les parece? Entonces esta sería como nuestra hoja. Por ejemplo, les propongo que escribamos empatía en una sans serif, por ejemplo. Porque para mí va a ser mucho más sencillo como llevarlos en el proceso. Sin embargo, si quieren hacer una serif acá, a mí me tomaría más tiempo hacer como el tema del recorte, pero de pronto ustedes en casa lo pueden hacer con más calma, ¿cierto? Y pueden agregarle esos detallitos y que escribamos acá arriba una script, perdón, que diga contagia, por ejemplo. Este es como la propuesta que les tengo. Sin embargo, si de pronto no quieren hacer un recorte y lo pueden pues como escribir solo sobre, por ejemplo, un papel periódico, un papel de regalo, un papel de color, con sus marcadores, lo que podríamos hacer es que escribimos, por ejemplo, la palabra empatía. Recuerden que vamos a utilizar pues inicialmente como o vamos a hacer todo el proceso de darle como el grosor a las letras script, por ejemplo. Aquí este tramito de la T
por ejemplo, lo podemos hacer como curvo acá, y que el contagia esté justo acá arriba, ¿cierto? Entonces miren que iría acá, pero miren que en este sí me parece más difícil como hacer todo el tema de recortado y todo eso. Entonces les recomiendo que si de pronto alguien no quiere hacer como el proceso de recorte, pues podría tener una hoja de color o un papel periódico, escribir como de esta manera y que les quede solo pues como en un trazo. Entonces vamos a hacer como sería esto como en tamaño como real. Entonces aquí tengo mi hoja tamaño carta. Lo que hice fue dividirla justo en la mitad y aquí tracé mi línea de referencia para escribir la primera palabra, que es contagia, en script. Entonces voy aquí a hacer como mi boceto. Entonces voy a empezar a escribir cada una de las letras y esto me ayuda también a ver qué tanto me estoy extendiendo, si me queda bien, si tengo que borrar. Ese es como el primer paso pues que uno realiza cuando va a hacer un proyectico. Entonces miren que ahí está contagia, me gusta el tamaño que tiene y voy entonces a convertirla a trazos gruesos y delgados, ¿les parece? Entonces nuevamente subo delgado hasta la parte media, aquí bajo grueso, te replico aquí justo a la mitad, subo delgado, aquí tengo mi O, entonces como es un círculo recuerden a la mitad, bajo grueso, vengo con el delgado. Aquí por ejemplo como tengo la O, acá empieza, ¿cierto? Subo de delgado, bajo grueso, subo delgado. De esta parte de acá empieza a descargarse esta conexión que va a venir a la N. Miren que yo aquí podría jugar un poquito y darle un tris de peso, como a esta, como medio lagrimita, si lo podemos llamar lagrimita, que viene y baja, como este tracito, si ustedes quieren, si no puede quedar delgadita. Entonces acá subo delgado, acá la N la estaría bajando gruesita hasta la parte inferior. Recuerden que estoy tratando de que todas me queden del mismo ancho. Si de pronto veo que la C me quedó acá más gruesita, pues puedo borrar, puedo corregir, puedo aquí traer mi C de pronto y hacerla un poquito más afuerita. Recuerden que es el momento del boceto, el momento en el que yo puedo hacer todas las correcciones que quiera para lograr que me queden unas letras que me gusten, que sienta que se ven bonitas y que quiero trabajar en este proyecto. Voy a trazar esto para ver cómo está mi altura. Yo lo estoy haciendo aquí como a ojo. Contagia, a mí me gusta. Ya sabemos que como este es el borrador, lo que haríamos es posiblemente moverla un poco hacia la izquierda para que me quede centradita. Y voy a trazar la línea para escribir la palabra empatía. Entonces les cuento, lo que hice en este momento y adelanté un poquito fue que me di cuánto tenía la hoja de largo y ahí dividí en las 7 letras que tenía, teniendo en cuenta que hay que dejar un espacio entre ellas, y generé estos cuadritos. Entonces en estos cuadritos es que vamos a dibujar cada una de las letras. Entonces vamos con la E, entonces las voy a dibujar con el mismo grosor. Entonces hago mi E, por ejemplo acá. Esta la voy a dibujar un poco más abajo y aquí ya me vengo a regalarle el ancho que quiero para hacer la letra recortada.
lo que vamos a hacer es empezar a pasarlo a las hojitas de trabajo para que ya empecemos como a recortar y a terminar el proyecto. Entonces, chicos, ¿en qué vamos? Hemos visto cómo dibujar las letras, algunos tips e información, y ahora estamos en nuestro modo proyecto. Yo aquí empecé como a darle como unos cariñitos, que le llamo yo a las letras, darles amor, y esto me sirve porque encontré algunas cositas que quisiera como corregir. Estoy bastante satisfecha con el Contagia, me parece que queda lindo, balanceado, está espaciado, como les dije, tiene el tema de inclinaciones muy similares entre las letras, entonces eso hace que se vea mucho más consistente, o sea que esas reglas se cumplan, además del tema de los tamaños, tanto de las minúsculas, por ejemplo, o sea, la altura de ellas, y me parece lindo cómo están las curvas que tenemos en la T y en la G. Pero con el de empatía, miren que aquí lo completé, ya lo hice con regla, pues para que quedara más derechito y no a mano alzada. Y aquí me doy cuenta que nos toca hacer como un tema de ajustes ópticos. Ojo, eso no es tan grave, recuerden que son como elementicos que uno va aprendiendo con el día a día. Entonces, si se dan cuenta, yo creo que toca hacer algunas como modificaciones leves, que serían como acercar un poco más esta P y esta T a la A, porque de pronto se ve un poco más espacio entre ellas. Esta P todavía tengo dudas si no se ve un poco como más grande, y la M de pronto quitarle un poquito de tamaño a la P, regalársela a la M, y yo creo que ahí ya me quedaría un poquito como más como balanceado. Vamos con los siguientes pasos. Entonces, tenemos nuestra letra y aquí les recomiendo, si tienen una tabla de corte, ponerla ahí sobre su mesa para que no vayan a tener algún daño, o buscan un cartoncito, una madera, algo pues como que de pronto no vayan a de pronto dañar la mesa en la que están trabajando. Y vamos a hacerlo a la vieja escuela, o como aprendimos de pronto muchos en el colegio, y es que vamos a calcar. Lo que vamos a hacer entonces es que donde tienen sus letras, lo que van a hacer es girar el papel y con el lápiz van a empezar a pintar por detrás. Uno a veces sabe dónde está la letra, a veces no, entonces la idea es que ustedes de pronto, si tienen una ventana, puedan como poner contraluz y darse cuenta dónde tienen pues como sus letras. Yo aquí más o menos le estoy como calculando según lo que alcanzo a ver un poco. Entonces miren que aquí estoy con el lápiz normal, como coloreando así muy rápidamente, ¿cierto? Y también pues como que miro un poquito a ver dónde me está faltando. Por acá está la T, por ejemplo, entonces aquí tengo que alargar un poco. Voy a ver dónde está la G, aquí está la G, entonces aquí me falta también darle un poquito de lápiz acá atrás. Con el grafito lo que vamos a hacer es que nos vamos a aprovechar de eso para replicar nuestra letra que ya está corregida y lista. Bueno, bastante bien. Yo aquí tengo una ventana, entonces estoy mirando si me pasó. Ya estoy lista. Entonces miren que aquí está. Y entonces voy a utilizar el papel sobre el que voy a escribir. Recuerden que tenemos una zona que vamos a recortar y una zona sobre la que vamos a escribir. Entonces, tengo el papel. Lo que voy a hacer es ubicar acá la palabra Contagia. Aquí yo puedo revisar como los espaciamientos, el espacio entre los dos, más o menos calculo dónde puede quedar. Si ustedes quieren y tienen en casa, pueden usar una cinta pegante para que no se les mueva. Y el paso siguiente es que con el mismo lápiz van a empezar a calcar, o sea, a sobreescribir. ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, con mucho cuidado, van a tener su marcador y van a repasar la línea que les pasa acá, que acabamos de pasar, con mucho cuidado.
Yo lo estoy haciendo con negro para que resalte. Y van a pasar a colorear. Con mucho cuidado, tengan mucho control, háganlo sin afanes, tranquilitos. Este es un paso delicado, entonces no se apresuren, vayan con calma. Y así poco a poco lo van a ir repasando todo. Yo ya les voy a mostrar cómo me queda ya toda la palabra con la entintaje. Espero que todo vaya muy bien. Les quiero mostrar cómo va por acá mi parte del proyecto. Se dieron cuenta que fue después de calcar, repintar simplemente con el marcador. Háganlo lo mejor que puedan. Si quieren pueden engrosar un poquito como las líneas más delgadas, que no les quede tan delgado, lo pueden engrosar un poquito más si quieren. Eso es a gusto. Igual si ustedes quieren modificar, hacer algunos cambios de última hora, también son válidos. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Recuerdan la palabra empatía? Le voy a hacer unas correcciones, la voy a calcar también sobre el papel rojo para después recortar cada una de las letras. Porque espero que este fondo de colores que ven acá sea el que me va a dar como el hueco de cada letra. Entonces lo que voy a hacer es pasar de la misma forma que calqué el contagia sobre el papel rojo. Después con el bisturí voy a recortar la parte interna de cada letra. Y voy a dejar de fondo este multicolor que tengo acá. Entonces la idea es que se vea como un fondo arcoíris con la palabra empatía. Entonces vamos a el paso de la palabra empatía. Listo. Aquí les quiero mostrar, ya acabé de calcar la palabra empatía. Entonces está lista para ser recortada. Aquí mi recomendación es que tengan mucho cuidado, mucha calma y háganlo muy suavemente. La idea es que sea con su reglita, por eso escogimos este tipo de letra. Resulta que recortar una letra script, redonda, cursiva, de pronto es un poco más complejo, no es que sea imposible, pero siento que una de las facilidades que nos da este tipo de letra tan recta es que va a ser mucho más fácil de recortar. Entonces lo que vamos a hacer es que con nuestro bisturí vamos a recortar para tener los espacios y poner el papel de fondo. Entonces ya les voy a mostrar. Bueno, aquí vamos con el bisturí. Entonces con mucha suavidad. Se pueden utilizar una revista, algo para apoyar y de forma tal de que no vayamos a hacer un daño. Miren que ahí ya vamos a empezar a cortar la letra. Entonces tienen que ir muy despacio, con mucha atención, para que no tengamos como algún tipo de problemita de último momento. Miren, acá está, poco a poco, y ya les muestro cómo me quedan todas recortadas. Ahora les quiero mostrar cómo me quedó después de recortar cada una de las letras. Aquí guardé como estos pedacitos centrales que ustedes pueden utilizar o no, eso ya es gusto de cada persona. Yo lo voy a dejar sin estas como partecitas internas. Y ahora viene el uso de los temas de los papeles que les conté al principio. Entonces, por ejemplo, miren que si tienen papeles de diferentes texturas, las pueden utilizar acá debajo y cada una le va a dar como una personalidad como distinta a cómo nos queda como este formato. Pueden usar también, por ejemplo, papel periódico, papeles de otros colores. Miren que con todos se ve totalmente diferente. O también pueden usar, por ejemplo, este que yo tengo por acá, que es un tipo arcoiris que me gustaría emplear en este caso. Y que fue como mi idea inicial. Si no tienen el fondo del papel, nada, o sea, no nos podemos varar por eso. Por ejemplo, pueden utilizar cualquier papel blanco que tengan con colores,
Entonces cogen su papelito y también quieren que sea como arcoíris o le quieren dar un fondo, nada, y arranquen a pintar con sus colores. Pues la verdad es que no nos podemos limitar como por los materiales, y si ustedes quieren que les quede como algo como similar a esta propuesta, miren que ustedes mismos también pueden generar como este tipo como de fondo que le vamos a poner a las letricas. Entonces el paso siguiente es pegarlo, y les cuento que me gustaría hacerle como una decoración acá y poner unos punticos y unas cositas, entonces ya les voy a mostrar cómo ya queda pegado y con esos detallitos. Última parte es ya agregar detalles, añadir como esos detallitos y ese punto como de elementos como para adornar. A mí me gusta mucho hacer como algunos tipos de puntos, diamanticos, estrellitas. Igual esto ya es como unos últimos cariñitos como a todo este proceso que hemos llevado a cabo durante este encuentro que he tenido con ustedes de manera virtual. Ideas de dónde ustedes pueden aplicar todo esto, muchas, pueden hacer tarjeticas, pueden hacer cuadritos, ahorita que de pronto hay tantas personas que empiezan a cumplir años de la familia, y todas esas cosas, pues qué lindo como que recibir un regalo que sea hecho por ustedes, a mano, con mucho cariño, y yo creo que esto es como lo más lindo de estos procesos manuales. También quiero contarles que uno pues puede como utilizar algunos elementos adicionales. Yo por ejemplo tengo este lápiz blanco con el que quiero hacer como el borde completo de la letra. Les voy a mostrar un poquito cómo se vería para quedarme como en estos puntos y ya compartirles como lo último del proyecto. Bueno, estamos listos con el resultado final. Yo lo acomodé aquí en este cuadrito como para que vean una posibilidad de aplicación. Sin embargo, por ejemplo, pueden tomar una hoja tamaño carta, doblarla a la mitad, por ejemplo, escribir feliz cumpleaños si ustedes quieren, generar aquí mismo cualquiera de los dos tipos de letra o los dos tipos de letra, también hacer el recorte, tener una de fondo o simplemente colorear. Tiene múltiples aplicaciones, entonces ya es que ustedes como que dejen volar su imaginación y de ahí en adelante lo apliquen o lo usen donde ustedes consideren que sea mejor. Espero que les haya gustado este taller, que sientan que aprendieron algo nuevo y además que lograron llegar como a un producto final. Me gustaría mucho, como les repetí varias veces, que me compartan esos proyectos finales, etiquétenme por favor, recuerden que me encuentran como Ana Ospina Leathers en Instagram, ahí voy a estar súper pendiente de sus preguntas, inquietudes y además de esas obras de arte que estoy segura que van a crear. Muchas gracias por todo, saludos desde la bodega con fama y ya, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Bodega con Fama es la casa de los creativos y tu casa. Estén muy pendientes de las redes sociales de Confama para conocer toda la programación creativa y cultural. Además, no olviden quedarse en casa y que cuidarse es cuidarnos. Adiós.